El 15 de septiembre de 2017, una excavadora trabajando en los terrenos del Old Faithful Inn se detuvo abruptamente. El operador, Jim Morrison, un veterano de construcción de 52 años, había sentido que su máquina golpeaba algo sólido. Bajo la tierra húmeda de Wyoming no era una roca, era algo artificial, algo que no debería estar allí. «Oye, Mike», gritó Morrison a su supervisor. «¿Ven a ver esto?» Mike Henderson se acercó corriendo, sus botas chapoteando en el lodo matutino. Lo que vieron los dejó sin palabras. A una pequeña caja metálica oxidada del tamaño de una lonchera escolar, emergiendo de la tierra como un secreto que había esperado 30 años para ser descubierto. Dentro de esa caja había una cámara Nikon FM2, todavía envuelta en una bolsa plástica sellada. Y en esa cámara, un rollo de película que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre uno de los casos más misteriosos en la historia del Parque Nacional Yellowstone. Esta es la historia de Marcus Thompson, el turista que desapareció sin dejar rastro el 23 de agosto de 1987, y las imágenes prohibidas que finalmente revelaron la verdad sobre su destino. Era agosto de 1987, y el verano había sido excepcionalmente caluroso en Yellowstone. Las temperaturas alcanzaban los 95 grados Fahrenheit durante el día, inusual para la región montañosa de Wyoming. Los géiseres parecían más activos de lo normal, y los guardabosques reportaban comportamientos extraños en la vida silvestre. Marcus Thompson, de 26 años, había llegado al parque el 20 de agosto desde Denver, Colorado. Era fotógrafo freelance, especializado en naturaleza y paisajes. Alto, delgado, con cabello castaño rizado y una barba cuidadosamente recortada. Marcus tenía la reputación de ser meticuloso en su trabajo y extremadamente cuidadoso en sus expediciones. Era el tipo de persona que siempre dejaba una nota sobre a dónde iba y cuándo regresaría. Recordaría más tarde su hermana Sarah Thompson Williams: «Marcus no era imprudente jamás. A la última vez que alguien vio a Marcus con vida fue el 23 de agosto a las 6:30 de la mañana, cuando se registró en la estación de guardabosques del área de Norris Geyser Basin, el guardabosques de turno». Robert Bob Martinez recordaría más tarde esa conversación con una claridad perturbadora. «Me dijo que iba a fotografiar las actividades termales desde algunos ángulos únicos», relató Martinez durante la investigación. «Le pregunté qué quería decir con eso, y él sonrió de una manera extraña. Dijo: voy a capturar algo que nadie más ha visto». Pensé que se refería a algún ángulo artístico nuevo. Marcus había planeado pasar el día en el área de Norris, conocida por sus características geotermales más volátiles y peligrosas. El área contenía algunas de las fuentes termales más calientes del parque, con temperaturas que excedían los 200 grados Fahrenheit. Era un lugar espectacular para la fotografía, pero también extremadamente peligroso para los visitantes desprevenidos. La rutina diaria de Marcus era predecible. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba en el Old Faithful Inn donde se hospedaba, y partía con su equipo fotográfico hacia las locaciones que había scouted el día anterior. Siempre regresaba antes del atardecer para cenar y procesar sus fotografías del día. El 23 de agosto, Marcus no regresó para la cena. La primera alarma la dio Jane Mitchell, la recepcionista del Old Faithful Inn, cuando Marcus no apareció para el checkout programado a las 11 a.m. del 24 de agosto. «Toqué la puerta de su habitación varias veces», recordaría Jane años más tarde. «No había respuesta, pero podía escuchar que su equipaje seguía ahí, sus maletas, su ropa, todo estaba intacto. Solo faltaban su cámara y su mochila de día». El supervisor del hotel, Charles Davidson, decidió esperar hasta las 6 p.m. antes de contactar a las autoridades del parque. Era común que los fotógrafos se perdieran en su trabajo y regresaran tarde, especialmente durante los espectaculares atardeceres de verano en Yellowstone. Pero cuando el sol se puso sin señales de Marcus, Davidson llamó a la oficina del jefe de guardabosques. La búsqueda oficial comenzó a las 7 a.m. del 25 de agosto, dirigida por el capitán de guardabosques William Bill Foster, un veterano de 30 años en el Servicio de Parques Nacionales. Foster había coordinado docenas de operaciones de búsqueda y rescate en Yellowstone, desde excursionistas perdidos hasta escaladores accidentados. «Yellowstone es vasto», explicaría Foster a los medios días después. «Estamos hablando de 2
2 millones de acres de territorio montañoso, con miles de fuentes termales, cañones profundos y áreas remotas donde una persona puede simplemente desvanecerse. El equipo de búsqueda inicial consistía en 12 guardabosques experimentados, 2 equipos de perros rastreadores y un helicóptero de la Guardia Nacional de Wyoming. Comenzaron en Norris Geyser Bison, la última ubicación conocida de Marcus, y expandieron sistemáticamente el área de búsqueda. Los perros rastreadores lograron seguir el olor de Marcus durante aproximadamente media milla hacia el noreste de Norris, pero perdieron el rastro abruptamente cerca de un área de fuentes termales particularmente activa conocida como Back Basin. Los perros se comportaron de manera extraña en ese punto. Recordaría el manejador de perros sargento Dave López. Whippet y Tracker, nuestros mejores rastreadores, simplemente se detuvieron y empezaron a gimotear. Rehusaron avanzar más, sin importar cuánto los alentáramos. Durante los primeros 3 días de búsqueda, el equipo cubrió más de 50,000 millas cuadradas de territorio. Revisaron cada sendero, cada formación rocosa, cada fuente termal accesible, interrogaron a cada visitante y empleado del parque que pudiera haber visto a Marcus el 23 de agosto. La investigación reveló algunos detalles intrigantes sobre los movimientos de Marcus esa mañana. Una familia de turistas de Minnesota, los Johnson, recordaron haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Marcus alrededor de las 8 a.m., caminando hacia una área restringida al público. Llevaba una mochila grande y una cámara profesional, testificaría más tarde Margaret Johnson. Lo que nos pareció extraño es que se dirigía hacia una zona donde había señales de peligro. Área RESTRINGIDA. Mi esposo le gritó para advertirle, pero él solo saludó con la mano y siguió caminando. Esta información llevó a los buscadores a concentrarse en las áreas restringidas alrededor de Norris. Estas zonas estaban cerradas al público debido a la actividad geotermal extremadamente peligrosa en fuentes termales, con temperaturas letales, suelo inestable que podía colapsar sin previo aviso, y gases volcánicos que podían ser mortales en concentraciones altas. El 28 de agosto, el cuarto día de búsqueda, los equipos finalmente encontraron la primera evidencia física de Marcus Thompson. A las 2:30 p.m., la guardabosques Rebecca Chun descubrió una correa de cámara enganchada en un arbusto de Artemisa aproximadamente a 2 millas al noreste de Norris. La correa estaba parcialmente derretida en un extremo, como si hubiera estado expuesta a calor extremo. La correa estaba definitivamente dañada por calor, reportaría más tarde Chun. El extremo derretido tenía esa apariencia característica del nylon expuesto a temperatura superiores a los 400 grados Fahrenheit, a solo 50 yardas de donde encontraron la correa. El equipo descubrió evidencia aún más perturbadora. Fragmentos de tela que coincidían con la descripción de la camisa que Marcus llevaba el día de su desaparición. Los fragmentos estaban esparcidos alrededor del perímetro de una fuente termal particularmente violenta, conocida localmente como Devil's Cauldron. Devil's Cauldron era una de las características geotermales más peligrosas en todo Yellowstone. La fuente termal tenía aproximadamente 30 pies de diámetro, con agua que mantenía constantemente temperaturas superiores a los 200 grados Fahrenheit. Lo que la hacía particularmente traicionera era su tendencia a erupciones impredecibles, que podían lanzar agua hirviendo hasta 20 pies en el aire. Devil's Cauldron había estado especialmente activa ese verano. Explicaría más tarde el geólogo del parque, Dr. Amanda Rodriguez. Los registros sísmicos mostraban actividad inusual en toda la región de Norris. Durante agosto de 1987, era como si toda la plomería subterránea estuviera bajo presión extrema. Los investigadores encontraron más fragmentos de ropa y equipo alrededor de Devil's Cauldron durante los días siguientes. Una hebilla de mochila, parcialmente derretida, fragmentos de lo que parecía ser una lente de cámara agrietada por el calor extremo, pequeños pedazos de cuero que podrían haber sido parte de las botas de Marcus, pero no encontraron cuerpo. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, que involucró a más de 60 personas, y costó al Servicio de Parques Nacionales más de $200,000. Las autoridades llegaron a una conclusión oficial
aunque insatisfactoria, el capitán Foster convocó una conferencia de prensa. El 8 de septiembre de 1987, en el centro de visitantes de Old Faithful, los medios nacionales habían comenzado a prestar atención al caso, especialmente después de que varios periódicos comenzaran a llamarlo el misterio de Yellowstone, basándose en la evidencia física encontrada y el análisis de expertos en actividad geotermal. Anunció Foster a las cámaras: creemos que Marques Thompson sufrió un accidente fatal mientras fotografiaba en áreas restringidas alrededor de Devil's Cauldron. La teoría oficial era que Marques había estado tratando de obtener fotografías únicas de la actividad geotermal desde ángulos peligrosos, posiblemente acercándose demasiado al borde de la fuente termal. El terreno alrededor de Devil's Cauldron era notoriamente inestable, con una corteza delgada de minerales que podía colapsar bajo el peso de una persona. Creemos que el señor Thompson pudo haber caído a través de la corteza mineral directamente en la fuente termal. Continuó Foster. Las temperaturas extremas habrían hecho imposible la recuperación de restos. Esta explicación tenía sentido científico. Las fuentes termales de Yellowstone habían sido responsables de varias muertes a lo largo de los años, generalmente de visitantes que ignoraban las advertencias de seguridad o se aventuraban en áreas restringidas. El agua supercalentada y los gases volcánicos podían ser letales en cuestión de segundos. Sin embargo, varios aspectos del caso no encajaban perfectamente con esta teoría. Primero, Marques era un fotógrafo experimentado en exteriores, conocido por su precaución extrema. Sus colegas y familia insistían en que jamás habría tomado riesgos tan obviamente peligrosos. Segundo, la distribución de la evidencia física era extraña. Los fragmentos de ropa y equipo estaban esparcidos en un patrón que sugería que Marques había estado moviéndose alrededor del área durante un periodo extendido. No simplemente había tenido un accidente súbito. Tercero, y quizás más intrigante, ninguno de los equipos de búsqueda había encontrado su cámara principal LI Nikon FM2, que Marques siempre llevaba, y que varios testigos confirmaron que tenía consigo la mañana de su desaparición. La familia de Marques nunca aceptó completamente la explicación oficial. Su hermana Sarah voló desde Boston para participar personalmente en las últimas etapas de la búsqueda, y lo que vio la dejó con dudas profundas. Marcus era obsesivamente cuidadoso, insistiría Sarah durante una entrevista con el Denver Post 6 meses después de la desaparición. Había estado en lugares mucho más peligrosos que Yellowstone, desiertos, glaciares, montañas. Siempre regresaba. Sarah contrató a un investigador privado, un ex detective de Denver llamado Rick Morrison, para revisar el caso independientemente. Morrison pasó 3 semanas en Yellowstone durante octubre de 1987, entrevistando testigos, revisando evidencia física y explorando teorías alternativas. Su investigación reveló varios detalles que habían sido pasados por alto o minimizados en la investigación oficial. Morrison descubrió que Marques había estado haciendo preguntas específicas sobre áreas off-limits del parque durante los días anteriores a su desaparición. Había conversado extensamente con varios empleados del parque sobre actividad geotermal inusual, acceso a áreas restringidos y historia de la región. Marcus no era solo un turista tomando fotos bonitas, reportaría Morrison. Estaba investigando algo específico. Tenía un propósito. Morrison también entrevistó a varios otros fotógrafos profesionales que habían estado en Yellowstone ese verano. 2 de ellos, Frank Williams de Seattle y Diana Chang de Los Ángeles, recordaron conversaciones extrañas con Marques sobre actividad gubernamental en ciertas áreas del parque. Marques mencionó algo sobre haber visto equipos que no parecían ser del servicio de parques, recordaría Williams. Dijo que había fotografiado algo que podría ser significativo, pero se negó a ser más específico. La investigación de Morrison también reveló inconsistencias en los testimonios de algunos empleados del parque sobre sus actividades la semana de la desaparición de Marques. Varios guardabosques habían estado involucrados en lo que se describía como operaciones de mantenimiento clasificadas en áreas remotas del parque. Operaciones que no aparecían en los registros públicos normales.
A medida que 1987 se convertía en 1988, el caso de Marques Thompson gradualmente desapareció de la atención pública. Los medios nacionales pasaron a otras historias, la familia eventualmente regresó a sus vidas normales, y Yellowstone continuó operando como siempre. Oficialmente, Marques Thompson era una estadística más en otro visitante que había subestimado los peligros de uno de los ambientes más traicioneros de América. Su nombre se agregó a una lista sombría de personas que habían desaparecido o muerto en parques nacionales, víctimas de su propia imprudencia o de la implacable indiferencia de la naturaleza. Pero algunos nunca olvidaron. Rick Morrison mantuvo un archivo sobre el caso, continuando ocasionalmente su investigación independiente. Sarah Thompson Williams estableció una pequeña fundación para ayudar a familias de personas desaparecidas en parques nacionales. Los empleados veteranos de Yellowstone que habían participado en la búsqueda original ocasionalmente discutían el caso durante las largas noches de invierno y en algún lugar bajo la tierra húmeda cerca del Old Faithful Inn. Una cámara Nikon FM2 esperaba pacientemente en su escondite subterráneo, guardando secretos que cambiarían toda la historia. El capitán Bill Foster se retiró del servicio de parques nacionales en 1995, después de una carrera distinguida que incluyó 3 condecoraciones por valor y docenas de rescates exitosos, pero el caso de Marques Thompson lo perseguiría hasta sus últimos días. Hay casos que resuelves y casos que simplemente terminan, diría Foster años más tarde a su esposa. Marques Thompson nunca se resolvió realmente. Simplemente, no. Los guardabosques que llegaron después aprendieron sobre el caso como parte de su entrenamiento en seguridad. Se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros de aventurarse solo en áreas restringidas, sobre la importancia de seguir protocolos de seguridad, sobre cómo incluso los más experimentados pueden ser víctimas de un momento de descuido, pero también se convirtió en algo más un misterio que se negaba a desaparecer completamente, una pregunta sin respuesta que susurraba en los márgenes de la historia oficial de Yellowstone. Para septiembre de 2017, la mayoría de las personas involucradas en la búsqueda original de Marques Thompson habían muerto, se habían retirado o habían seguido adelante con sus vidas. Bill Foster había fallecido de cáncer en 2003. Rick Morrison había cerrado su agencia de detectives privados en 2010. Sarah Thompson Williams seguía viva, ahora de 61 años, viviendo tranquilamente en Portland, Oregon. El Parque Nacional Yellowstone había cambiado considerablemente en 3 décadas. Nuevas tecnologías, más visitantes, mayor seguridad. El Old Faithful Inn había sido renovado varias veces, incluyendo actualizaciones importantes a su infraestructura y terrenos circundantes. Fue durante una de estas actualizaciones que Jim Morrison y su excavadora se toparon con algo que no debería haber estado allí. La caja metálica estaba enterrada aproximadamente a 4 pies de profundidad, en un área que según los registros nunca había sido desarrollada o utilizada para entierros. No había marcadores, no había indicación de que alguien hubiera cavado allí antes. Cuando Morrison abrió la caja, encontró más que solo una cámara. Había también un cuaderno envuelto en plástico, lleno de notas en la letra característica de Marques Thompson, mapas detallados de áreas del parque, algunos marcados con ubicaciones que no aparecían en mapas públicos y, quizás más intrigante, una carta sellada dirigida a quien encuentre esto. La carta estaba fechada el 22 de agosto de 1987, un día antes de la desaparición de Marques. Si están leyendo esto, comenzaba la carta, significa que algo me ha pasado. Lo que he descubierto en Yellowstone es demasiado importante para perderse, pero también demasiado peligroso para reportar a través de canales normales. Morrison inmediatamente contactó a las autoridades del parque. Dentro de 2 horas, el sitio del descubrimiento estaba acordonado y un equipo de investigadores del FBI había llegado desde la oficina de Salt Lake City. Lo que encontraron en esa cámara y en las notas de Marques Thompson revelaría finalmente la verdad sobre su desaparición, una verdad que había permanecido enterrada durante exactamente 30 años. La agente especial del FBI, Rochelle Morrison, llegó a Yellowstone apenas 6 horas después de que Jim Morrison reportara el descubrimiento de la caja enterrada. No era coincidencia
que compartieran el mismo apellido. Rachel era la sobrina del detective privado Rick Morrison, quien había investigado el caso original en 1987. Mi tío nunca superó completamente el caso Thompson, explicaría Rachel más tarde. Durante 30 años, mantuvo un archivo completo en su oficina. Cuando recibí la llamada sobre el descubrimiento, supe inmediatamente de qué se trataba. Rachel Morrison había pasado 15 años especializándose en casos fríos para el FBI. Tenía una reputación por resolver misterios que otros habían abandonado, por encontrar verdades que habían permanecido enterradas durante décadas. El caso Thompson se había convertido en algo personal mucho antes de que oficialmente se le asignara. El equipo forense del FBI procesó meticulosamente cada elemento encontrado en la caja metálica. La cámara Nikon FM2 estaba en condiciones notablemente buenas, protegida por múltiples capas de bolsas plásticas selladas. El cuaderno de Márquez estaba completamente legible, sus páginas preservadas por el mismo cuidado obsesivo que había caracterizado toda su carrera fotográfica, pero fue el rollo de película dentro de la cámara lo que cambiaría todo. El 18 de septiembre de 2017, en un laboratorio especializado del FBI en Quantico, Virginia, técnicos expertos revelaron cuidadosamente las imágenes que Márquez Thompson había capturado en sus últimos días de vida. Lo que encontraron desafió no solo la explicación oficial de su desaparición, sino toda la narrativa que el gobierno había mantenido sobre ciertas actividades en Yellowstone durante los años 80. Las primeras 12 fotografías del rollo mostraban exactamente lo que esperaban. Paisajes espectaculares de Yellowstone, géiseres en acción, formaciones rocosas dramáticas, el trabajo de un fotógrafo profesional documentando la belleza natural de uno de los parques más importantes de América, pero las siguientes 20 fotografías contaban una historia completamente diferente. La imagen número 13 mostraba un convoy de vehículos militares camuflados estacionados en un área remota, que no aparecía en ningún mapa turístico de Yellowstone. Los vehículos llevaban marcas que los identificaban como parte de una operación del Departamento de Energía de Estados Unidos, específicamente de la división responsable de sitios nucleares. La fotografía número 14 capturaba a personal militar en trajes de protección radiológica completos, operando equipos que claramente no tenían nada que ver con el mantenimiento normal de un parque nacional. Los individuos llevaban detectores de radiación y parecían estar tomando muestras del suelo y agua de fuentes termales específicas. Las imágenes se volvían progresivamente más perturbadoras. La fotografía número 18 mostraba lo que parecía ser una operación de excavación masiva, con maquinaria pesada removiendo toneladas de tierra y roca de un área que oficialmente se suponía prístina e intocada. Pero fue la fotografía número 25 la que causó que los investigadores del FBI inmediatamente clasificaran el caso bajo la más alta seguridad nacional. La imagen mostraba claramente barriles metálicos marcados con el símbolo internacional de material radiactivo, siendo transportados hacia lo que parecía ser una instalación subterránea, excavada directamente en el corazón geológico de Yellowstone. Rachel Morrison estudió las fotografías durante horas, comparándolas con los mapas detallados que Márquez había dibujado en su cuaderno. La correlación era perfecta. Márquez había documentado sistemáticamente lo que parecía ser una operación clandestina masiva para usar Yellowstone como sitio de almacenamiento de desechos nucleares. Márquez había tropezado con algo que nunca debería haber visto. Reflexionaría Morrison años después, y alguien se aseguró de que nunca pudiera contarlo. El cuaderno de Márquez proporcionaba el contexto que las fotografías no podían transmitir. Sus notas, escritas en una letra cuidadosa y meticulosa, revelaban semanas de observación y documentación clandestina. 19 agosto, tercera noche, observando el convoy. Llegan siempre después de la medianoche, se van antes del amanecer, utilizan rutas que no aparecen en mapas públicos. Personal completamente uniformado, no identificaciones civiles visibles. 20 de agosto logré acercarme más a la operación de excavación. Definitivamente están cavando hacia abajo, no hacia los lados. Estructura que están construyendo parece diseñada para contención a largo plazo. Materiales de construcción incluyen plomo y concreto reforzado. 2. El 1 de agosto han confirmado son desechos nucleares. Vi las marcas en los contenedores. También
Fotografié documentos que volaron de uno de los vehículos, proyecto llamado Yellowstone Deep Storage. Fechas indican que ha estado operando desde 1983. 22 de agosto, creo que me han visto. 2 hombres en uniforme militar me siguieron durante mi caminata matutina. Fingí ser solo otro turista, pero sus radios estaban activos todo el tiempo. Voy a enterrar esta evidencia esta noche. Si algo me pasa, al menos habrá un registro. La entrada final del cuaderno estaba fechada la noche del 22 de agosto de 1987. Apenas horas antes de que Márquez fuera visto por última vez vivo, han descubierto que sé sobre la operación. Vi el mismo jeep militar estacionado fuera del Old Faithful Inn durante las últimas 3 horas. 2 hombres en trajes civiles han estado preguntando sobre mí en la recepción. Janet me advirtió discretamente. Voy a intentar salir del parque esta noche, pero primero necesito asegurar esta evidencia. Si encuentran mi cuerpo en una fuente termal, no fue un accidente. Rochelle Morrison cerró el cuaderno y miró a través de la ventana de su oficina temporal en el edificio administrativo de Yellowstone. 30 años después del hecho, finalmente tenían evidencia sólida de lo que realmente le había pasado a Marques Thompson. Pero también tenían algo más, evidencia de una conspiración gubernamental que había utilizado uno de los tesoros naturales más preciados de América como basurero nuclear secreto. La investigación de Morrison reveló que el proyecto Yellowstone Deep Storage había sido una operación conjunta entre el Departamento de Energía, el Pentágono, y lo que entonces se conocía como la Comisión de Energía Atómica. El proyecto había comenzado en 1983, aprovechando la actividad geotérmica natural de Yellowstone para crear un sistema de almacenamiento de desechos nucleares que teóricamente sería estable durante milenios. La lógica detrás del proyecto era siniestra en su simplicidad. Los desechos nucleares de alto nivel de docenas de plantas de energía e instalaciones militares necesitaban ser almacenados en algún lugar durante miles de años. Los sitios tradicionales propuestos habían enfrentado oposición política masiva. Yellowstone ofrecía una solución perfecta, una ubicación remota, geológicamente estable en términos de tectónica de placas, y con actividad geotermal que podría ayudar a contener cualquier filtración a través de procesos naturales de mineralización. El hecho de que fuera un parque nacional, supuestamente protegido para las generaciones futuras, aparentemente había sido considerado un beneficio adicional. ¿Quién sospecharía que el gobierno estaría utilizando Yellowstone como depósito de desechos nucleares? Los documentos clasificados que Morrison obtuvo a través de órdenes judiciales federales revelaron la escala completa de la operación. Entre 1983 y 1989, más de 2.400 toneladas de desechos nucleares de alto nivel habían sido transportados secretamente a Yellowstone y enterrados en instalaciones subterráneas. Excavadas a profundidades de hasta 500 pies bajo la superficie, las instalaciones habían sido construidas específicamente debajo de algunas de las áreas geotermales más activas del parque. Utilizando la actividad volcánica natural como una forma de camuflaje, los trabajos de construcción habían sido realizados exclusivamente durante los meses de invierno, cuando el parque tenía menos visitantes y el clima hacía menos probable que las operaciones fueran detectadas. Marques Thompson había descubierto accidentalmente la operación durante lo que debería haber sido una expedición fotográfica rutinaria. Su ojo entrenado había notado inconsistencias en actividad vehicular en áreas supuestamente vírgenes, estructuras que no aparecían en mapas oficiales, personal que claramente no eran empleados normales del servicio de parques. Lo que había comenzado como curiosidad profesional había escalado rápidamente a una investigación encubierta completa. Marques había pasado semanas documentando meticulosamente la operación, construyendo un caso fotográfico que habría expuesto uno de los secretos más oscuros del gobierno estadounidense. Y por eso había tenido que morir. La investigación de Morrison reveló que Marques había sido identificado como una amenaza de seguridad el 21 de agosto de 1987. Intercomunicaciones militares desclasificadas mostraban que una orden había sido emitida para neutralizar la amenaza civil, mediante métodos que mantengan la cobertura operacional. En términos simples, Marques Thompson
había sido asesinado por agentes gubernamentales, y su muerte había sido elaboradamente escenificada para parecer un accidente de parque nacional. Los fragmentos de ropa y equipo encontrados alrededor de Devil's Cauldron habían sido plantados después del hecho. Los testimonios contradictorios de empleados del parque habían sido el resultado de personal militar operando bajo cobertura civil. Incluso los perros rastreadores habían perdido el rastro de Márquez, porque su cuerpo nunca había estado en el área donde se suponía que había muerto. Las comunicaciones militares desclasificadas indicaban que Márquez había sido interceptado. La noche del 22 de agosto, mientras intentaba abandonar el parque con su evidencia, su cuerpo había sido dispuesto de manera consistente con protocolos de seguridad nacional. Una frase eufemística que Morrison interpretó como significando que Márquez había sido asesinado y su cuerpo destruido para eliminar cualquier evidencia de foul play. Pero los asesinos de Marcos habían cometido un error crítico. No habían encontrado la caja que él había enterrado la noche anterior, conteniendo las fotografías y notas que eventualmente expondrían toda la operación. La revelación del proyecto Yellowstone Deep Storage envió ondas de choque a través de múltiples niveles del gobierno estadounidense. El proyecto había sido oficialmente terminado en 1989, supuestamente debido a preocupaciones ambientales emergentes, pero los desechos nucleares permanecían enterrados bajo Yellowstone. Morrison enfrentó resistencia masiva de múltiples agencias gubernamentales cuando intentó hacer pública su investigación. El Departamento de Energía argumentó que revelar la ubicación de los desechos nucleares podría crear riesgos de seguridad nacional. El Pentágono alegó que los métodos operacionales revelados en las fotografías de Marcos podrían comprometer otras operaciones clasificadas. Incluso el Servicio de Parques Nacionales, teóricamente dedicado a la protección de Yellowstone, presionó para mantener la información clasificada, argumentando que el conocimiento público sobre contaminación nuclear podría destruir el turismo que era vital para la economía regional. Pero Morrison tenía un aliado poderoso, Ann Sarah Thompson Williams, la hermana de Márquez, quien ahora tenía 61 años, pero había mantenido una determinación férrea de descubrir la verdad sobre su hermano. Sarah había pasado 30 años construyendo conexiones con periodistas de investigación, abogados de derechos civiles y activistas ambientales. Cuando Morrison le mostró las fotografías de su hermano y le explicó lo que habían revelado, Sarah inmediatamente activó una red de contactos que había estado esperando 3 décadas para esta oportunidad. La historia se filtró al Washington Post el 3 de octubre de 2017 en un artículo de portada titulado Yellowstone's Hidden Secret: How the U.S. Government Used America's First National Park as a Nuclear Waste Dump. El artículo incluía varias de las fotografías de Márquez, así como extractos clave de sus notas y documentos gubernamentales desclasificados que confirmaban la existencia del proyecto. La reacción pública fue inmediata y furiosa. Protestas masivas se organizaron en las puertas de Yellowstone. Grupos ambientalistas demandaron al gobierno federal por violaciones masivas de leyes ambientales. Familias que habían visitado Yellowstone durante los años 80 demandaron por exposición potencial a radiación. El Congreso inmediatamente anunció audiencias para investigar no solo el proyecto Yellowstone Deep Storage, sino también el asesinato de Marcus Thompson y el encubrimiento subsiguiente. La Agencia de Protección Ambiental comenzó pruebas de radiación extensivas en todo el parque, pero quizás la reacción más significativa vino de la comunidad internacional. El uso de un parque nacional como sitio de almacenamiento de desechos nucleares violaba múltiples tratados internacionales que Estados Unidos había firmado. La UNESCO amenazó con remover a Yellowstone de su lista de sitios de patrimonio mundial. La administración presidencial se encontró en una crisis de relaciones públicas sin precedentes. Un fotógrafo de 26 años, asesinado 30 años antes, había logrado desde su tumba exponer una de las operaciones más clandestinas en la historia del gobierno estadounidense. Morrison continuó su investigación durante los meses siguientes, desentrañando décadas de operaciones encubiertas. Descubrió que Marcus Thompson no había sido la única víctima del proyecto. Al menos 3 otros civiles que habían tropezado accidentalmente con evidencia de la operación habían desaparecido o muerto en accidentes durante los años 80. Entre las víctimas estaba Jennifer Watt, una geóloga de la Universidad de Wyoming que había notado anomalías radiológicas en muestras de agua recolectadas cerca de áreas geotermales en 1985
Jennifer había caído desde un acantilado mientras realizaba trabajo de campo, a pesar de ser una montañista experimentada. También estaba David Chen, un empleado temporal del parque que había reportado actividad vehicular inusual durante turnos de noche en 1986. David había sufrido un ataque cardíaco a los 28 años, a pesar de no tener historial de problemas cardíacos. Y estaba Rebecca Martínez, una periodista local que había comenzado a hacer preguntas sobre operaciones militares no autorizadas en el parque en 1988. Rebecca había perdido el control de su vehículo en una carretera que había manejado cientos de veces, muriendo en un accidente que los investigadores de tráfico local habían encontrado inexplicable. El patrón era claro en cualquier civil que se acercara demasiado a descubrir el proyecto Yellowstone Deep Storage había sido silenciado permanentemente. Morrison estimó que el proyecto había resultado en al menos 6 muertes civiles durante su periodo operacional, todas disfrazadas como accidentes o causas naturales. Marcus Thompson había sido simplemente el más cuidadoso en documentar lo que había descubierto antes de ser eliminado. La evidencia que Morrison había compilado pintaba un retrato aterrador de un gobierno, dispuesto a asesinar a sus propios ciudadanos para proteger operaciones que violaban flagrantemente las leyes ambientales y los principios fundamentales de transparencia democrática. Pero, incluso mientras la investigación revelaba la verdad sobre Marcus Thompson y las otras víctimas, preguntas más grandes permanecían sin respuesta. ¿Cuántos otros proyectos similares habían sido ejecutados en parques nacionales y otras áreas protegidas? ¿Cuántos otros civiles habían sido silenciados para proteger secretos gubernamentales? Y quizás más preocupante, los desechos nucleares todavía estaban allí, enterrados bajo las maravillas geotermales que millones de turistas visitaban cada año. Las pruebas de radiación inicial realizadas por la EPA en octubre de 2017 detectaron niveles ligeramente elevados de radiación en varias ubicaciones del parque, pero los resultados fueron inmediatamente clasificados bajo órdenes de seguridad nacional. Los funcionarios gubernamentales alegaron que revelar niveles específicos de radiación podría causar pánico público y comprometer la seguridad de las instalaciones de almacenamiento. Morrison se encontró luchando no solo por justicia para Marcus Thompson, sino por la transparencia sobre un problema ambiental que potencialmente afectaba la salud de millones de visitantes de parques nacionales. La batalla legal que siguió sería compleja y prolongada, involucrando cuestiones de seguridad nacional, protección ambiental, derechos civiles y la responsabilidad fundamental del gobierno hacia sus ciudadanos. Pero, por primera vez en 30 años, la verdad sobre Marcus Thompson había comenzado a emerger de las sombras, donde había sido enterrada junto con su cámara en la sala de audiencias del Congreso. Estaba completamente llena. El 15 de noviembre de 2017, cuando Sarah Thompson Williams se sentó frente al micrófono para testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, a los 61 años, con cabello plateado y ojos que reflejaban 3 décadas de dolor y determinación. Sarah finalmente tendría la oportunidad de hablar por su hermano Marcus. Durante 30 años, comenzó Sarah con voz firme. Mi familia vivió con la mentira de que Marcus había sido imprudente, que había ignorado las advertencias de seguridad, que su muerte había sido el resultado de su propia negligencia. Hoy sabemos, la verdad, Marcus Thompson fue asesinado por su propio gobierno porque había descubierto una de las violaciones ambientales más escandalosas en la historia de nuestra nación. Las audiencias del Congreso habían estado desarrollándose durante 6 semanas, con testimonio de docenas de testigos en exfuncionarios gubernamentales, científicos, empleados de parques nacionales y familiares de otras víctimas del proyecto Yellowstone Deep Storage. Cada día revelaba nuevas capas de la conspiración que había costado la vida a Marcus y había puesto en peligro la salud pública durante décadas. El testimonio más devastador había venido de Gordon Hayes, un ex coronel del ejército que había supervisado aspectos logísticos del proyecto durante los años 80. Hayes, ahora de 74 años y enfrentando una batalla contra cáncer de pulmón que él atribuía a exposición radiológica durante su servicio, había decidido romper su silencio después de leer sobre el descubrimiento de la cámara de Marcus. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era ilegal,
testificó Hayes ante las cámaras de televisión nacional. Sabíamos que estábamos violando docenas de leyes ambientales federales, pero nos dijeron que era una cuestión de seguridad nacional, que los sitios de almacenamiento tradicionales habían sido comprometidos por activistas, que Yellowstone era la única opción viable. Hayes reveló que el proyecto había sido mucho más extenso de lo que incluso las fotografías de marcas habían sugerido. Además de las instalaciones principales de almacenamiento cerca de Norris Geyser Basin, operaciones secundarias habían establecido sitios de depósito en al menos 5 otras ubicaciones dentro del parque. No eran solo desechos de plantas de energía civil, explicó Hayes. Estábamos almacenando material de armas nucleares descomisionadas, productos de experimentos militares clasificados, incluso algunos desechos de pruebas atmosféricas que se suponía habían sido completamente documentados décadas antes. La escala total del proyecto era asombrosa. Durante 6 años de operación, más de 4.200 toneladas de material radiactivo habían sido enterradas bajo Yellowstone, casi el doble de lo que las estimaciones iniciales habían sugerido. Pero quizás más perturbador era el testimonio sobre el programa de control de amenazas civiles, que había resultado en las muertes de Márquez y al menos 6 otras personas. La coronel retirada Patricia Donovan, quien había trabajado en inteligencia militar durante los años 80, testificó sobre los protocolos que habían sido establecidos para lidiar con civiles que tropezaran accidentalmente con evidencia del proyecto. La política era clara, explicó Donovan. Cualquier civil que adquiriera conocimiento detallado de las operaciones debía ser neutralizado usando métodos que mantuvieran la cobertura operacional. Esto generalmente significaba hacer que las muertes parecieran accidentes naturales o coincidencias desafortunadas. Donovan reveló que un equipo especializado de operativos había sido asignado específicamente para monitorear amenazas civiles potenciales. Este equipo había mantenido vigilancia sobre empleados de parques nacionales, investigadores académicos, periodistas locales y visitantes frecuentes del parque que pudieran notar actividades inusuales. Marcus Thompson había estado bajo vigilancia durante al menos 2 semanas antes de su muerte, después de que operativos hubieran notado que estaba fotografiando sistemáticamente áreas restringidas y haciendo preguntas específicas sobre actividades gubernamentales en el parque. Thompson fue identificado como una amenaza crítica el 1 de agosto, testificó Donovan. Sus fotografías eran demasiado detalladas, sus preguntas demasiado específicas. El equipo de neutralización recibió autorización verde esa noche. Los detalles del asesinato de Márquez, según fueron revelados durante las audiencias, fueron escalofriantes en su precisión. Operativos lo habían interceptado mientras intentaba abandonar el parque la noche del 22 de agosto. Lo habían forzado a regresar a un área remota donde fue ejecutado con una inyección letal que imitaba los efectos de un ataque cardíaco. Su cuerpo había sido luego destruido usando productos químicos industriales, eliminando cualquier evidencia física que pudiera contradecir la narrativa oficial de un accidente en fuente termal. Los fragmentos de ropa y equipo encontrados alrededor de Devils Cauldron habían sido cuidadosamente plantados para crear una escena creíble de accidente. Los operativos habían cometido solo un error. Habían encontrado la caja que Márquez había enterrado la noche anterior, conteniendo las fotografías y notas que eventualmente expondrían toda la operación 30 años después. Mientras las audiencias del Congreso continuaban, la investigación de la agente del FBI, Rochelle Morrison, había expandido significativamente. Trabajando con un equipo de investigadores federales, Morrison había comenzado a desentrañar operaciones similares que habían sido ejecutadas en otros parques nacionales durante los años 70 y 80. Los documentos desclasificados revelaron que Yellowstone había sido solo uno de al menos 12 sitios donde el gobierno había secretamente almacenado desechos nucleares y otros materiales peligrosos. Operaciones similares habían sido ejecutadas en Glacier National Park, Yosemite, el Gran Cañón, y múltiples parques más pequeños a través del oeste estadounidense. El programa de almacenamiento de patrimonio nacional había sido una iniciativa masiva y completamente clandestina, explicaría Morrison durante su propio testimonio ante el Congreso. La filosofía era que los parques nacionales ofrecían ubicaciones ideales para almacenamiento a largo plazo en remotas, geológicamente estables
y protegidas de desarrollo comercial que pudiera inadvertidamente exponer los materiales. La investigación de Morrison también había revelado que la destrucción de registros relacionados con estos programas había sido sistemática y deliberada. Cuando las operaciones fueron oficialmente terminadas a finales de los años 80, equipos especializados habían destruido miles de documentos, grabaciones y otros materiales que podrían haber expuesto la escala completa de las actividades. Solo las fotografías de Marcus Thompson y las notas en su cuaderno habían sobrevivido como evidencia directa de lo que realmente había ocurrido. Pero incluso mientras la verdad sobre el pasado emergía, preguntas críticas sobre el presente permanecían sin respuesta. Los desechos nucleares enterrados bajo Yellowstone no habían simplemente desaparecido durante los 30 años transcurridos. Si algo, peligro podría haberse intensificado, pero el Dr. Michael Chun, un especialista en geología nuclear del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, testificó sobre los riesgos potenciales de materiales radiactivos almacenados en un ambiente geotermalmente activo como Yellowstone. Los contenedores diseñados para durar siglos en ambientes estables podrían degradarse mucho más rápidamente cuando están expuestos a temperaturas fluctuantes, actividad sísmica y química del agua altamente corrosiva, explicó Dr. Chen. Y Yellowstone es uno de los ambientes más dinámicos geológicamente en América del Norte. En lo que era considerado almacenamiento seguro en 1987 podría ser una bomba de tiempo ambiental. Hoy, las pruebas de radiación que la EPA había realizado secretamente durante octubre y noviembre de 2017 habían detectado niveles preocupantes de contaminación en múltiples ubicaciones del parque. Aunque los niveles no representaban peligro inmediato para visitantes de corto plazo, la exposición prolongada podría resultar en riesgos significativos de cáncer. Más preocupante, los análisis habían detectado evidencia de que algunos contenedores ya habían comenzado a filtrar material radiactivo al sistema de agua subterránea que alimentaba muchas de las características geotermales más famosas del parque. Estamos potencialmente mirando una contaminación que podría hacer que partes de Yellowstone sean inhabitables durante miles de años, testificó Dr. Chung. Y debido a la naturaleza interconectada del sistema geológico de Yellowstone, la contaminación podría eventualmente afectar ecosistemas y suministros de agua a cientos de millas de distancia. La batalla legal que siguió a las revelaciones del Congreso sería compleja y prolongada. Sarah Thompson Williams, representada por un equipo de abogados de derechos civiles, presentó demandas federales buscando no solo justicia por la muerte de su hermano, sino también compensación masiva por décadas de encubrimiento gubernamental. Las demandas alegaron violaciones de múltiples leyes constitucionales y federales en asesinato extrajudicial, violación de derechos civiles, encubrimiento criminal, violaciones masivas de leyes ambientales y fraude contra los contribuyentes estadounidenses que habían financiado los parques nacionales creyendo que estaban protegiendo patrimonio natural. Grupos ambientalistas se unieron a las demandas buscando órdenes judiciales que forzaran al gobierno a revelar completamente la extensión de la contaminación y comenzar procesos de limpieza inmediatos. La administración presidencial inicialmente intentó invocar privilegio ejecutivo y preocupaciones de seguridad nacional para bloquear muchas de las demandas, pero la presión pública se había vuelto demasiado intensa para resistir. Las protestas masivas se habían extendido desde Yellowstone a Washington, D.C., con cientos de miles de manifestantes demandando transparencia completa y responsabilidad gubernamental. El movimiento había traído apoyo de grupos diversos ambientalistas, activistas de derechos civiles, veteranos militares, horrorizados por las operaciones clandestinas, y familias ordinarias que habían visitado parques nacionales durante décadas sin saber sobre contaminación radiactiva potencial. El 23 de febrero de 2018, 5 meses después del descubrimiento inicial de la Cámara de Márquez, el presidente anunció la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional para investigar completamente todas las operaciones clandestinas que habían sido ejecutadas en parques nacionales durante las décadas precedentes. La comisión tendría autoridad sin precedentes para desclasificar documentos, compeler testimonio de exfuncionarios gubernamentales y recomendar reparaciones para víctimas y comunidades afectadas, pero quizás más significativamente,
El presidente también anunció el comienzo de un programa de limpieza ambiental masivo que costaría un estimado de $50,000 millones durante 20 años, diseñado para remover o contener permanentemente todos los materiales peligrosos que habían sido almacenados en parques nacionales. Sarah Thompson Williams estaba presente en la Casa Blanca cuando el presidente firmó la orden ejecutiva, estableciendo la comisión y autorizando el programa de limpieza. Márquez habría estado orgulloso, dijo Sarah a los reporteros después de la ceremonia. Él creía que la verdad tenía poder, que una sola fotografía podía cambiar el mundo. Tomó 30 años, pero finalmente las fotografías de mi hermano han expuesto una de las injusticias más grandes en la historia de nuestro gobierno. El trabajo de limpieza en Yellowstone comenzó en mayo de 2018, con equipos especializados usando tecnología de punta para localizar y remover cuidadosamente los contenedores de desechos nucleares que habían estado enterrados durante más de 30 años. El proceso sería lento y meticuloso, requiriendo el cierre temporal de grandes secciones del parque. Muchos de los contenedores, como Dr. Chun había predicho, mostraron evidencia significativa de corrosión y filtración. Algunos habían desarrollado grietas que habían permitido que material radiactivo contaminara el suelo circundante. Otros habían sido completamente comprometidos por décadas de actividad geotérmica. La limpieza reveló que la escala real de la operación original había sido incluso mayor de lo que las fotografías de Márquez habían sugerido. Los trabajadores encontraron evidencia de al menos 8 sitios de almacenamiento separados, conteniendo no solo desechos nucleares, sino también armas químicas obsoletas, materiales de guerra biológica experimental y otros productos de programas militares clasificados. En total, más de 6,800 toneladas de material peligroso fueron removidas de Yellowstone durante los primeros 2 años del programa de limpieza. El costo final del proyecto excedería $75,000 millones, convirtiéndolo en una de las operaciones de remediación ambiental más caras en la historia mundial. Pero para Sarah Thompson Williams y las familias de las otras víctimas del proyecto Yellowstone Deep Storage, ninguna cantidad de dinero podría compensar completamente las décadas de dolor y las vidas perdidas. En una ceremonia conmemorativa celebrada en Yellowstone el 23 de agosto de 2019, exactamente 32 años después de la desaparición de Márquez, Sarah plantó un árbol joven cerca del área donde su hermano había tomado sus últimas fotografías. Márquez creía que su trabajo como fotógrafo era revelar la verdad sobre el mundo, mostrar a las personas cosas que de otra manera nunca verían, dijo Sarah durante la ceremonia. Incluso en muerte, sus fotografías han continuado ese trabajo. Han revelado verdades que quienes están en el poder querían mantener enterradas para siempre. Rachel Morrison, quien había sido promovida a directora asistente del FBI en reconocimiento de su trabajo en el caso, también habló durante la ceremonia. Márquez Thompson representa lo mejor del espíritu estadounidense, la disposición de buscar la verdad sin importar el costo personal, la creencia de que los ciudadanos ordinarios tienen el poder de responsabilizar a su gobierno. Joe Morrison, su coraje y sacrificio han resultado en reformas que protegerán parques nacionales y comunidades americanas durante generaciones venideras. La investigación inspirada por el descubrimiento de la cámara de Márquez había resultado en cambios fundamentales en cómo el gobierno estadounidense manejaba tanto operaciones clasificadas como protección ambiental. Nueva legislación requería que cualquier actividad gubernamental en tierras públicas fuera sujeta a supervisión del Congreso, sin importar consideraciones de seguridad nacional. Los parques nacionales fueron designados oficialmente como zonas libres de operaciones clasificadas, con protecciones legales diseñadas para prevenir cualquier repetición de programas como Yellowstone Deep Storage. Las familias de Márquez Thompson y las otras víctimas recibieron compensaciones financieras significativas, pero, más importantemente, habían logrado establecer precedentes legales que harían mucho más difícil para futuras administraciones ejecutar operaciones clandestinas que pusieran en peligro la salud pública o el medio ambiente. El caso también había inspirado cambios importantes en cómo los medios y el público abordaban reportes gubernamentales sobre muertes accidentales o desapariciones en circunstancias sospechosas. El efecto Márquez Thompson se había convertido en un término usado por periodistas de investigación para describir
La importancia de mantener escepticismo saludable hacia explicaciones oficiales convenientes. Para el Parque Nacional Yellowstone, la revelación y limpieza habían resultado en cambios profundos, pero finalmente positivos. La transparencia completa sobre la historia de contaminación había inicialmente reducido el turismo, pero el compromiso del gobierno con limpieza completa y monitoreo continuo había eventualmente restaurado la confianza pública. De hecho, muchos visitantes ahora venían específicamente para aprender sobre la historia del parque y ver los sitios donde Marques Thompson había tomado sus fotografías históricas. Un nuevo centro de visitantes, inaugurado en 2020, incluía una exhibición permanente sobre el caso Thompson y la importancia de la vigilancia ciudadana en la protección de recursos naturales. La cámara Nikon FM2 de Marques, después de ser extensivamente analizada por investigadores forenses, fue finalmente donada al Smithsonian Institution, donde se convirtió en parte de una exhibición sobre el poder de la fotografía para exponer injusticias y crear cambio social. Las fotografías originales de Marques fueron digitalizadas y hechas disponibles públicamente a través de los archivos nacionales, permitiendo a investigadores, estudiantes y ciudadanos ordinarios estudiar la evidencia que había expuesto una de las conspiraciones gubernamentales más significativas del siglo XX. Sarah Thompson Williams, ahora en sus 65 años, se había convertido en una activista reconocida nacionalmente para la transparencia gubernamental y la protección ambiental. La fundación que había establecido en memoria de su hermano proporcionaba asistencia legal y recursos de investigación para familias de personas desaparecidas en circunstancias sospechosas. Marques solía decir que una fotografía valía 1000 palabras. Reflexionó Sarah durante una entrevista en 2021, 4 años después del descubrimiento de la cámara. Sus fotografías han generado millones de palabras en artículos de periódicos, reportes del Congreso, decisiones legales, políticas nuevas, pero más importante, han generado acción, han creado cambio real. El legado de Marcus Thompson se extendió mucho más allá de la exposición del proyecto Yellowstone Deep Storage. Su historia se había convertido en un símbolo poderoso de la importancia de la vigilancia ciudadana, el coraje moral y la creencia de que la verdad finalmente emergerá, sin importar cuánto tiempo tome o qué fuerzas intenten suprimirla. En universidades, a través de América, el caso Thompson se había convertido en estudio obligatorio en cursos sobre ética gubernamental, protección ambiental y el papel de ciudadanos ordinarios en mantener responsabilidad democrática. Documentales, libros y artículos académicos continuaron examinando las implicaciones del caso, no solo para política ambiental, sino para preguntas más amplias sobre el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia democrática. Y en Yellowstone, cada verano, miles de visitantes pasaban por el monumento conmemorativo a Marques Thompson, leyendo las palabras que Sarah había inscrito en la placa Marques Thompson, 1961 a 1987, fotógrafo, ciudadano, héroe. Sus imágenes revelaron verdades que otros querían mantener enterradas. Su coraje nos recuerda que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. La historia de Marques Thompson había comenzado como la desaparición misteriosa de un turista en uno de los parques más hermosos de América. Había terminado como una de las exposiciones más importantes de corrupción gubernamental en la historia estadounidense. Una que había resultado en reformas fundamentales, justicia para las víctimas y protecciones duraderas para el medio ambiente. 30 años después de enterrar su cámara en el suelo húmedo de Wyoming, Marques Thompson había finalmente logrado lo que había intentado hacer cuando tomó esas fotografías: revelar la verdad, sin importar cuán poderosas fueran las fuerzas que intentaran suprimirla. Y en esa verdad, había encontrado una forma de inmortalidad que ningún encubrimiento gubernamental podría jamás enterrar.